Leonardo da Vinci. Además de ser uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, Leonardo da Vinci fue un polímata extraordinario, un hombre del Renacimiento. Sus habilidades abarcaban áreas como la pintura, la escultura, la arquitectura, la anatomía, la ingeniería y la música. Diseñó máquinas voladoras, puentes y armas innovadoras, mostrando su mente curiosa y su capacidad para combinar arte y ciencia en su búsqueda incansable de conocimiento y perfección. 2. Vincent van Gogh. Van Gogh solo vendió un cuadro en su vida, El viñedo rojo. Esta obra fue creada en 1888 y representa un paisaje de un viñedo con árboles y arbustos de hojas rojas en Arles, Francia. Fue adquirida por la artista y coleccionista de arte Anna Boch. A pesar de ello, Van Gogh es considerado hoy uno de los artistas más influyentes y reconocidos de la historia. Su estilo único y expresivo se caracteriza por pinceladas enérgicas, colores vibrantes y temas emocionales. Aunque no tuvo éxito comercial durante su vida, su legado artístico ha dejado una huella perdurable en el mundo del arte y sus obras son apreciadas y estudiadas en todo el mundo. 3. Salvador Dalí. Salvador Dalí fue uno de los artistas más destacados del movimiento surrealista. Dalí creía en la liberación de la mente y la exploración del subconsciente a través del arte. Su enfoque único y creatividad desbordante se reflejan en sus pinturas surrealistas, que presentaban elementos oníricos, simbólicos y a menudo perturbadores. No solo fue un pintor talentoso, sino que también dejó su huella en el mundo del cine. Colaboró con el cineasta Luis Buñuel en la película Un perro andaluz en 1929 y más tarde en La Edad de Oro, 1930. Estas películas surrealistas desafían las convenciones narrativas tradicionales y están llenas de imágenes impactantes y perturbadoras. 4. Pablo Picasso. Picasso es uno de los pintores más influyentes y prolíficos del siglo XX. A lo largo de su carrera experimentó con una amplia variedad de estilos y técnicas, desde el periodo azul y rosa hasta el cubismo y más allá. Se estima que creó alrededor de 50.000 obras de arte en su vida, incluyendo pinturas, esculturas, cerámicas y dibujos. Picasso revolucionó el arte moderno y desafió las convenciones artísticas establecidas con su creatividad y su constante búsqueda de nuevas formas de expresión. 5. Vasily Kandinsky. Considerado el padre del arte abstracto, Kandinsky tenía una profunda conexión con la música. Creía que el arte y la música estaban estrechamente relacionados y que podían evocar emociones similares. Para él, los colores y las formas tenían equivalentes musicales, y utilizaba términos musicales para describir sus pinturas, como composición e improvisación. Kandinsky desarrolló un enfoque revolucionario al liberar las formas y los colores de su representación tradicional, permitiendo una expresión más abstracta y emocional. Sus obras, caracterizadas por formas geométricas y colores vibrantes, buscaban transmitir una experiencia espiritual y emocional al espectador. 6. Claude Monet. Monet sufrió de cataratas en sus últimos años, lo que afectó a su visión y a su percepción del color. A pesar de ello, continuó pintando y adaptó su estilo para reflejar su visión alterada. Monet se dedicó a pintar en serie, explorando los cambios de luz y atmósfera en un mismo tema a lo largo del tiempo. Su serie más famosa es la de los nenúfares en su jardín de Giverny, donde capturó la belleza de los nenúfares flotantes y su reflejo en el agua en diferentes condiciones de luz. Monet tenía un enfoque enérgico y espontáneo, aplicando pinceladas sueltas y rápidas para capturar la esencia de cada escena. Su habilidad para transmitir la sensación de luz y movimiento en sus pinturas hizo del impresionismo un movimiento artístico de gran influencia y trascendencia. 7. Miguel Ángel. Miguel Ángel, otro hombre del Renacimiento, fue uno de los artistas más influyentes de su época. Aunque es reconocido principalmente por sus logros en la escultura y la pintura, también sobresalió como arquitecto y poeta. Se le atribuye la creación de algunas de las obras maestras más reconocidas de la historia del arte, como la escultura del David y los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano. La destreza técnica de Miguel Ángel y su habilidad para representar el cuerpo humano con una precisión y una expresividad asombrosas le han valido un lugar destacado en la historia del arte. Sus obras son un testimonio del poder y la belleza del Renacimiento italiano. 8. René Magritte. René Magritte,
El renombrado pintor surrealista belga tenía una peculiar relación con su famoso sombrero de fieltro. Durante gran parte de su vida, Magritte se convirtió en un símbolo icónico al usar un sombrero de fieltro de copa alta, similar al que aparece en muchas de sus pinturas autorretrato. Sin embargo, el sombrero en realidad no le pertenecía, sino que era propiedad de su hermano. Magritte comenzó a usarlo como un elemento distintivo en sus autorretratos para desafiar la idea tradicional de la identidad y la representación artística. El sombrero se convirtió en una especie de firma visual para el artista, y su imagen, con el sombrero, se ha convertido en un icono reconocible en el mundo del arte. Esta elección deliberada de accesorios subraya el ingenio de Magritte como artista surrealista, desafiando las convenciones establecidas y jugando con la ilusión y la realidad. 9. Gustav Klimt. Gustav Klimt, el famoso pintor simbolista austriaco, tenía una relación profunda con los gatos. Se dice que Klimt amaba tanto a los gatos que tenía varios de ellos como mascotas en su estudio. Los gatos a menudo aparecían en sus pinturas y eran una fuente constante de inspiración para él. Incluso se rumorea que solía llevar gatos en sus paseos y los acariciaba mientras reflexionaba sobre su trabajo artístico. La presencia de los gatos en sus obras se asociaba con misterio, sensualidad y elegancia. Un ejemplo notable es su pintura Retrato de una dama con gato, 1895, donde el gato se encuentra en el regazo de la figura femenina, agregando una sensación de calma y serenidad. Esta conexión especial entre Klimt y los gatos se convirtió en una parte integral de su vida y arte, mostrando la influencia y el afecto que estos felinos tenían en su mundo creativo. 10. Johannes Vermeer. Vermeer, el aclamado pintor holandés del siglo XVII, fue conocido por su maestría en la representación de la luz y las texturas en sus obras. Sin embargo, uno de los datos curiosos sobre Vermeer es que se cree que utilizaba un dispositivo óptico llamado cámara oscura en su proceso creativo. La cámara oscura es un instrumento que proyecta una imagen invertida de la escena real sobre una superficie, lo que permite al artista capturar detalles precisos y perspectivas en sus pinturas. Esta técnica habría sido especialmente útil para Vermeer al lograr la precisión y la profundidad en sus composiciones. Aunque no hay evidencia concluyente de que Vermeer utilizara la cámara oscura, algunos estudiosos han examinado sus obras y han notado características que sugieren el uso de este dispositivo. Si bien el talento y la habilidad de Vermeer son innegables, la posible utilización de la cámara oscura agrega una dimensión interesante a su proceso creativo y su enfoque meticuloso para capturar la realidad en sus pinturas.